Entonces pensé en un instrumento o en algo para beber y me vino el botijo, como para explicar que tú de camino hacia esa fuente puedes pensar qué beberías si pudieras cambiar lo que no te gusta, ¿no? Entonces un poco la instalación habla de eso, de las gotas que beberías de cada botijo, y cada botijo tiene un mensaje. Hay 12 botijos, cada uno sugiere una cosa. Este es el botijo de la emoción. Este es el botijo del amor. Y es el amor que tiene dos corazones inmensos que te ciegan y no te dejan ver la realidad tal y como es, ¿no? Lo que me atraía realmente del balneario es esa capacidad que, aunque te cure o no te cure, de transformación ya desde el mismo momento en que vas, ¿no? Lo que yo he querido traer aquí eran unos elementos que, digámoslo así, son un poco como elementos habituales dentro de mi catálogo. Es un catálogo de signos, de símbolos, de objetos, una especie de neoobjetística, a través de la cual yo establezco relación con las cosas. Están dispuestos, o la idea era disponerlo de tal manera que propiciaran por la idea de hacer una especie como de cultivos. Y a través de estos pequeños cultivos y laboratorios y estos conjuntos, una relación, digamos, un poco entre arquitectónica, un poco escultórica con el espacio, que sí que es un espacio natural, pero también es un espacio cuidado, es un espacio cultivado, y entonces también hay una voluntad, una intención estética. Las bolsas son un poquito, también reincidimos en esa idea de cultivo, donde hay una recolección de las cosas que te puedes encontrar aquí. Aquí hay elementos reciclados de proyectos escultóricos que tienen a lo mejor 15 y 18 años. Igual que también la naturaleza se regenera, el arte es parte de lo mismo, también se regenera. Bueno, Joaquín, hemos visto los reportajes. El último, Clara Carnices se había tenido que ir a tocar a Luna Lunera con Bigot y ya no lo pudimos ver. ¿Qué sensación visto aquí de nuevo has tenido? Pues la misma que el domingo cuando me pasé recorriendo el parque, absolutamente emocionante, y además viendo esa sutileza que comentaba. ¿Y la gente? Porque hay mucha gente paseando por allí. La gente está usando, por ejemplo, han generado estancias. Es que lo que es apasionante es que han hecho ya lugares, lo que les decía yo ahora, y en la presentación que tuvieron ellos el sábado les hemos pedido un nombre para las obras, porque luego va a haber una publicación del 150 aniversario, en el cual van a estar el reportaje que ha hecho José Miguel, o después Julio Álvarez ha hecho ya la foto final con también una interpretación sobre la interpretación de la interpretación. Y entonces le estamos pidiendo un nombre porque han hecho estancias ya. O sea, la gente las tiene que llamar igual que llama la fuente. Se ve sobre todo en lo del Nivel, ¿no? Claro, que era un espacio allí boscoso. El banco ese que está al lado de lo de Nivel ya empieza a estar utilizado porque la gente lo descubre. La pieza que ha hecho Clara, la gente le está utilizando. Se sienta encima, ¿no? Están trabajando con el ordenador. Es fascinante. En la espiral de Marc Venegas hay un centro que, vamos, que yo si me pierdo algún día, ya les tengo dicho, estoy leyendo ahí. El otro día estuve el domingo, me voy a leer todos los días ahí que esté en Jarabán. Esa espiral de las cañas de bambú y el río. Con una especie de cámara, y bueno, es eso, ¿no? Entonces han generado espacios que realmente lo que han hecho es, bueno, interpretar y leer. Y todo este mundo, digamos, estas cosas, pero también un poco estas fuentes, digamos, que tú vas buscando constantemente, marcan a la hora de crear otro espacio muy diferente en un solar ahí baldío, como era, por ejemplo, el solar de Delicias, ¿no? Ese jardín vertical. Pues constantemente, porque son esas presencias que te digo que no existen y que a mí me gusta. Yo soy incapaz, por ejemplo, de hacer un trabajo, y sé que es una bobada, porque hay mucha gente que lo hace, muchos arquitectos que no necesitan ver el lugar, ¿no? O sea, dicen, oye, yo soy incapaz de trabajar en un sitio sin... Además, tengo un poco esa pasión por los indios, que siempre digo, soy un poco pesado con esto del abuelo Cebolleta, pero me encanta el espíritu chamánico de cómo encontrar el lugar, ¿no? Había un libro que para mí era un libro de cabecera, que era Las enseñanzas de Don Juan de Castaneda. Cómo se ubica uno en el sitio, ¿no? Y entiendo eso, y además que es cierto, o sea, incluso en lo que es la ergonomía de las oficinas, la situación de los puestos, la propia filosofía de los desfiles, la iglesia, o sea, todo el mundo ha tenido ese punto de cómo jerarquizar el espacio de alguna manera con presencias que no están, existe, y las sombras te hacen, o sea, para mí un poco todos los elementos de arquitectura son como notas musicales que la luz es la que compone. Me llama
la de cosas. atención, por ejemplo, en una serie de imágenes que nos has ido pasando, que incluso, por ejemplo, los mástiles de los barcos, el horizonte, ese celaje, Sí. eso también de alguna manera luego veo que... Generan espacio, es que generan espacio. No sé si se vio una foto, a mí me apasionó, en una playita había una señora que estaba cubriendo con una pequeña gorra a un perro, ¿no? Es decir, esta señora estaba generando un espacio como otro cualquiera. Y lo de Delicias, pues lo de Delicias es un Oye, pero homenaje... esto no dirán que estás un poco loco. No, bueno, ahí No está. es una rareza, Ahí una está. extravagancia. Esto lo llevo diciendo hace muchos años. La suerte que tengo es que ahora me lo están pidiendo para trabajar. Entonces yo lo llevo diciendo esto desde el año 78. Ahora me encargan cosas con esta filosofía y pienso seguir evolucionándola hasta llegar a las últimas ¿Y consecuencias. cómo fue? Cuéntanos un poco, porque realmente casi haces ahí un laberinto de Monsu Desideri, de ese arquitecto que hacía las arquitecturas imaginarias, ¿no? Sí. ¿Cómo fue hacer ese jardín vertical? El jardín vertical de Delicias se sitúa en un sitio. Delicias es un barrio populoso, fantástico, vital, pero sin absolutamente ninguna zona verde. O sea, lo único que tenía es el Parque de Delicias y tal. Entonces, si vemos incluso la imagen, es una imagen de un árido, tal. Entonces, es un barrio que, por otra parte, se forma con cantidad de gente de los años 60, 70, de migraciones 50, que venían de su pueblo, que te reconocían ese árbol, ese paisaje agrícola del que hablábamos, esas texturas, estaban acostumbrados a ellas, y que llegaron como a tantos lugares de España y se les negó de esa zona de vegetación, ese punto de recuerdo del árbol, del roble, de la encina, de la noguera de su pueblo, ¿no? Entonces, un poco era hacer ese homenaje con un árbol, el árbol que todos hemos querido tener en la infancia, hemos querido trepar y habitar, y era eso, eran unas medianeras que se podían haber resuelto de una forma, pues incluso con alguna pintura, como estaba muy de moda, aquellas que con lavapiés en la misma época. Es un proyecto de hace 15 años, que al final vio la luz de hace 2, entonces era fascinante porque lo que yo pretendía es que la gente accediese hasta el final, ¿no?, en ese árbol, y ahí sí que contamos, como en casi todos estos proyectos, con Lázaro Vela, que es un loco. Lázaro, que luego lo vamos a ver. Es lo bueno que tienes, que le cuentas cosas a Lázaro y se enloquece igual que uno, entonces está muy bien. Porque la verdad es que fue un proyecto, no existían los jardines verticales de Patrick Blake y los sistemas de naturación vertical, de intemperie y todas estas casas, ¿no?, que tienen hoy día ya unos casetones, que bueno, existen tal. Y entonces fue una decisión de que el propio elemento construido fuese a su vez un elemento simbólico. No solamente es el tema de la naturación con plantas, hay mucho símbolo. Oye, ¿y la gente cómo ves tú que, digamos, lo ha hecho suyo? Un poco, ¿cómo ves? ¿Cómo es decir? Pues yo creo que ha funcionado y funciona muy bien. La gente lo ha hecho suyo, es un espacio del cual se están muy orgullosos, es un espacio que se ha presentado a un par de temas internacionales, no por la vanidad del profesional, sino por la idea de que se mantenga y se reconozca el espacio. De hecho, ha sido seleccionado entre las 10 obras del paisaje público europeo del año 2008-2009. Ahora está en la Bienal Rosa Barba entre 500 obras. Vamos a llevarlo a un congreso en México. O sea, es decir, la gente sí que reacciona, e incluso los elementos de reciclaje que tiene, de reciclado, que son esas celosías de los ascensores, pues se ha reciclado puro y duro. O sea, aquí te cojo, aquí te mato, una celosía que iba a ir a chatarra sin ningún tipo de manipulación, nada más que la evitación del oxidado final, y hacer esa especie de trama mudéjar de la cual yo estoy encantado, o sea, porque es un reciclado directo. Eso iba, entonces, ese tipo de cosas la gente los percibe. Esa luz que le da a los vinilos y a los policarbonatos que cuelgan y de repente se convierte en un elemento de color. Yo me encanta ir porque la verdad es que lo he visto siempre lleno de gente y de niños, o sea, es decir, eso incluso... Sí, sobre todo es que, claro, se sienten un poco Tarzán o Orzoway, ¿no? Sí, es quizás un poco el problema que puede tener, que es un espacio natural, ese árbol de la infancia que decimos, y bueno, pues los temas de seguridad en la ciudad. Vámonos un momentito, si te parece, Joaquín, aquí más cerca. Vamos aquí a la Escuela de Artes Aplicadas y a la Escuela Superior de Diseño. Cuando de repente ganas ese concurso, ganas ese proyecto, cuéntanos un poco cómo lo concebiste en esta finca especial. Sí. Porque además has creado, digamos, una especie de comunicación entre ellos. Pues sí, lo mismo, era un solar muy especial, muy lineal, y para mí toda la margen izquierda, o sea, el norte de la ciudad estaba carente de ese edificio, de ese uso que a la gente le hiciese atravesar el puente y encontrar ahí un equipamiento cultural, en este caso. Siempre lo concebí como un espacio dinámico cultural, no abocado al interior de la escuela, sino un espacio que fuese recorrible, que pasasen muchas cosas alrededor de ese sitio, que los propios profesores y los alumnos hiciesen suyo y el barrio, y que de repente aparezcan exposiciones, aparezcan actividades, o sea, que sea un espacio para colonizar. Entonces, la estructura realmente vuelve a ser la misma. Era casi un poco la filosofía de esto del Pequeño Príncipe, de dibujado un cordero que debajo del sombrero tenía una sorpresa, otra detrás de otra. Se quería ser una especie de caja de Pandora. Y realmente está inspirada también en esas choperas que había al final, antes de llegar a la zona de Gran Casa. Existen esos brotes, esas pequeñas choperas. Pues la idea es que se generase ahí un poco los elementos de naturación que aparecen en esos patios que se abren.
abren y que pasan a conectarse con todo ese semisótano, que es un espacio público realmente interesante. Es el espacio de aparcamiento, pero que realmente permite actividad. Vamos ¿no? a ver, por ejemplo, hay varias cosas. Hay una gran apuesta de entrada por los materiales, que es algo muy importante para ti, por el color Sí. y, digamos, por esos prismas inmensos y diáfanos, ¿no? Sí. Que supongo que en invierno serán un poquito fríos. No, mira, estructuralmente es lo que se ha conseguido, esa diafanidad que dices. Se ha hecho una losa apostesada que admite unas luces de 12, 14 metros sin ningún pilar, por incluso la reutilización del edificio futuro. Me parece muy interesante que los edificios puedan crecer, adaptarse a usos, pero incluso cambiar el uso y propiciar otros sin hacer grandes obras, ¿no? Ese fue un condicionante. Luego generar espacios diáfanos educativos, en la línea de lo que es una escuela para mí de artes madura y adulta, en la cual los alumnos y los profesores interfieran con la población y hagan atractivo el lugar, ¿no? Entonces tienen que ser grandes hangares, volúmenes grandes, donde ahí permite hacer de todo, desde muestras de tal, ¿no? Luego incluso el propio espacio de almacenamiento se ha buscado que en ese semisótano pueda hasta naturar ese espacio. O sea, si viene un gran tronco de árbol, unas piedras sin devastar, que formen parte de ese acondicionamiento de la naturación, ¿no? Y luego que sea un espacio didáctico. Se ha querido dejar muy vistas las instalaciones para incluso que los alumnos vean cómo se construye un espacio. Ese juego perspectivo de los volúmenes que dices se han querido jugar para que de repente pues la idea del color aparezca muy fragmentada, muy facetada, o aparezca como un plano único. La fachada quiere reflejar la luz y el color. Eso es muy importante, Sí, ¿no? Es decir, sí, que así funciona sí. como un espejo Sí, y va sí. cambiando Sí. según, digamos, en fin, los tonos del sol y la puesta del sol, el poniente, etcétera, ¿no? Es fachada este-oeste y entonces sí que tiene diferentes matices, y luego las aulas sí quedan al norte-sur. En fin, sí que se ha buscado ese tipo de juegos y bueno, en definitiva hacer un espacio habitable y diferente cada día para cada uso, ¿no? Quiero que hablemos, que tendríamos muchas más cosas que hablar, porque, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, son también esas salas que parecen, te dicen a veces desdeñosamente, como polideportivos, llenos de colorido, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues son esas salas que dices, te refieres a los elementos de la Sí, a los salones de actos, a ¿no? los salones de actos. Bueno, el salón de actos es un poco el salón de actos, en realidad. Sí, el salón de actos de esa exposición, esa caja de madera que un poco se vuelca Con al esos río. colorines, esos asientos de colorines. Bueno, pues quiere ser eso, que la presencia del color, pero también el color producido por la propia luz y la sombra del tema, ¿no? Y luego lo que es la cabeza del edificio hacia la Plaza de la Chimenea y lo que es todo el tema de la Ribera, pues es una gran ventana y un gran ventanal hacia la ciudad antigua. Hay unas vistas excepcionales justo enfrente de donde nos encontramos ahora. Es un sitio muy interesante. Y vamos a ver, el otro proyecto por el que suspira la ciudad, o porque, en fin, tiene enamorados y detractores, tiene partidarios y detractores, es, digamos, el nuevo campo del Real Zaragoza, lo que se llamaría la Nueva Romareda, en el campo, a ver si tenemos suerte, el campo de la media legua, ¿no? Oh, sería muy bonito ese nombre. El campo de la media legua. Sería Vamos allá. Vamos a ver, ¿cómo está? Primero, ¿cómo está ese proyecto? Ese proyecto, yo ya tengo la hierba sembrada, no sé si crecerá o no. Bueno, ese proyecto está... Te lo habrá plantado la zarobera, claro. La hierba ya está sembrada, entonces está como liofilizado, estas sopas de sobre, ¿no? Que las echabas agua y crecían, ¿no? Bueno, el proyecto está hecho con mucho cariño, está pensado como un espacio urbano, lo mismo, es que la verdad es que es la misma filosofía en todos los proyectos. Para nosotros era un espacio urbano en el cual de repente en un momento determinado se pueden meter 50.000 personas, que realmente es una ciudad, ¿no? Entonces, no nos parecía que había que darle ese gesto simbólico también, ese gesto de percibir cosas sin estar patentes. Está todo estructurado para que, por ejemplo, todos los elementos de los locales de bares, aseos, sea un recorrido urbano interesante. Incluso esa grieta, ¿no? Es una grieta también con vegetalización, es una grieta naturada, con unos temas medioambientales y unas energías renovables incorporadas excepcionales, pero también siempre muy pasivas, ¿no? O sea, esas corrientes que se van a generar con el propio espacio. Yo estoy absolutamente enamorado de él. Nos tenemos que marchar, pero quiero que nos digas muy brevemente, o sea, ¿cuándo tendremos campo? ¿Cuándo tendremos campo? Pues si no depende de mí, ojalá. Yo confío en que realmente el estadio se comience antes de finales de este año. ¿Antes de 2010? Por lo menos que se haga el gesto de poner una primera piedra, porque si no se empieza antes de 2010 lo veo más complicado. Pues Joaquín, ha sido un placer y vamos a cerrar un poco todo este viaje por tu obra, también por el balneario de Sicilia y Serón, con ese personaje que hemos citado aquí, ese jardinero, ese poeta de las plantas, ese hombre que dice que cuando te encuentras con las flores, con los árboles, hay que hablar con ellos porque ellos siempre te dicen lo que les ocurre y te dicen lo que quiere. Oímos lo que nos cuenta sobre el balneario, sobre el mundo de la botánica, este hombre que es Lázaro Vela.
este gran parque lineal que recoge los balnearios de Sicilia y Serón está unido al río Mesa, este gran río con aguas transparentes y que está lleno de vida, pero además tenemos una flora importantísima. Aquí hay más de 60 especies conocidas y la flora es mucho más rica, pero dentro de todas estas especies importantes hay un 80% de caducidad, un 20%